El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Nos podemos sentar. Pues bien, queremos mandar un saludo a aquellos que se conectan a través de nuestras redes. Así que si no estás todavía allí suscrito, métete a Facebook, métete a Instagram, métete también en TikTok y también en YouTube. Dale like, comenta, porque eso nos ayuda a que toda esta bendición que el Señor nos está regalando en esta comunidad pueda llegar también a otros rincones de nuestra arquidiócesis y del mundo también. Y entonces, desde esta lectura de la palabra de Dios en este día, que nos presenta a un Jesús que está en un dinamismo de transformación, se nos invita también a nosotros a entrar en ese dinamismo. Un dinamismo de transformación que está apoyado en una esperanza que viene de la gracia de Dios. Esa transformación tiene como combustible la esperanza. ¿Lo podemos repetir? Esperanza. Otra vez, esperanza. Eso. Ese es el combustible de ese camino de transformación. Pero saben, en la iglesia la palabra transformación tiene otro modo de traducirse. Transformación se entiende en el mundo, ¿sí o no? Pero en la iglesia, transformación se le da un contenido aún más bello. Y es divinización. Lo repetimos, divinización. ¿Cuál es el objetivo de la esperanza cristiana? Divinización en tu vida, en tu familia, en medio de tus personas, en tu trabajo, en tu estudio, allí donde estás, la divinización. Pero si esto te parece muy abstracto, el Señor nos lo simplifica más. Transformación, divinización, ¿cómo se traduce? Para los que intentamos todos los días acercarnos al altar y dejarnos contagiar de la presencia de Jesús, pues se traduce con esta palabra: cristificación. Lo repetimos: cristificación. ¿Qué quiere Dios? Cristificación. Cristificación de tus pensamientos. Cristificación ¿de qué? De tus sentimientos. Cristificación de tu amor. ¿Qué significa cristificación? Ser otro Cristo.
Me encanta porque el Concilio Vaticano II, recuperando algo que está en el corazón de los primeros cristianos, dice: venimos a la Eucaristía, ¿sabes para qué? Dice, bueno, a ver si me consigo una novia, ¿verdad? Alguno dirá por ahí, oye, a ver si levanto algo, a ver si comienza el 2024 bien. O sea, ¿para qué venimos a la Eucaristía? Uno dice, bueno, para que mi mamá o mi abuela no me ponga la cara tan fea, ¿verdad? No fuiste a misa. ¿Para qué venimos a la Eucaristía? Pues por cumplimiento. Cumplo y miento. O sea, cumplo con estar aquí, pero me miento porque es que yo no disfruto nada de esto. ¿Para qué venimos a la misa? ¿Y saben qué dice el Concilio Vaticano II? ¿Saben qué dice la Iglesia congregada desde hace más de 60 años? ¿Saben qué dice? ¿Para qué venimos a la Eucaristía? Dice, para llegar a hacer lo mismo que recibimos. ¿Para qué venimos a misa? Para llegar a hacer lo mismo que recibimos. Venimos a la Eucaristía, nos dejamos llenar el corazón de su amor para llegar a ser Jesús. Porque ¿quién es el que está presente en el pan y el vino aquí? ¿Quién? Jesús. Lo repetimos, ¿quién está aquí en el pan y el vino? ¿Quién? Jesús. ¿Quién? Jesús. Y entonces, ese proceso de transformación, ese proceso de divinización, ese proceso de cristificación, es que yo llegue a ser otro Cristo en medio del mundo. Alguien con la capacidad de hacer lo que hoy el Evangelio de Marcos nos presenta. ¿Qué hace Jesús? Sana. Tiende la mano, levanta. De hecho, hoy inicia así el Evangelio. Y esto es bellísimo. Estaban Santiago y Juan, los hijos del trueno. Imagínate qué saldría de esa boquita. Mira, si aquí hay alguno que dice, mira, es que yo soy mal hablado y me confieso siempre decir palabrotas, tranquilo, continúa, pero que sepas que también en la historia de la iglesia no vas a ser ni el primero ni el último. Santiago y Juan van a la casa ¿de quién? De Simón y Andrés. Son un par de hermanos, amigos, que van a visitar a otros. ¿Y qué pasa en la familia de Simón y Andrés? Hay alguien que está enfermo. ¿Pero de qué? La suegra, hoy habla de eso. La suegra de Pedro estaba enferma, estaba en cama, con fiebre, y estaba sin hacer nada, ¿verdad? De hecho, esto que va a hacer Jesús tendrá repercusiones en su vida, pobrecito. Hay gente que dice, ¿sabes por qué Pedro negó a Jesús? Hay gente que dice eso. ¿Saben por qué Pedro negó a Jesús? Porque dice, porque le curó la suegra, dice. Y eso no se lo perdono nunca, no, mentira. El chiste malo, ¿verdad? Lo dejamos aparte. Lo cierto es que en la casa de Simón y en la casa de Andrés, un familiar estaba en cama con fiebre y ya no estaba en actividad. Y esta mañana yo les invito a ver aquí algo precioso. Y es como ese dinamismo de transformación, como ese dinamismo de divinización, como ese proceso de cristificación se lleva a cabo en la casa de Andrés y de Pedro, en la casa donde está esa mujer paralizada, enferma, cuando vienen Santiago y Juan. Les pregunto, ¿Santiago y Juan fueron a esa casa solos? ¿Con quién fueron a la casa de Simón y de Andrés, donde estaba la suegra? ¿Con quién fueron ellos? ¿Con quién? ¿Lo podemos decir? ¿Con quién? Que quede claro, ¿con quién? Cuando tú vas con Jesús, marca la diferencia. Cuando vas con Jesús, hay transformación. Pero les pregunto, si no van con Jesús, ¿hay transformación?
Si no van con Jesús, ¿hay divinización? Si no van con Jesús, ¿hay cristificación? Sale otra cosa. El enfermo continuaría enfermo. Y de hecho es interesante porque este pasaje de la iglesia de hoy, muchos santos padres han visto reflejada en esa suegra, ¿saben a quién? No se van a imaginar. ¿A quién ve la iglesia reflejada en esa mujer con fiebre, tirada en la cama sin hacer nada? Adivinen, ¿a quién la toma muchos santos padres como imagen? La toman como imagen de la iglesia. Hay en la iglesia miembros que están enfermos. En esa casa estaban Santiago y Juan visitando con Jesús. ¿Pero quiénes vivían allí? Vivían Simón Pedro, vivían Andrés. Ellos ya eran discípulos del Señor, ¿sí o no? Pero había alguien que estaba enfermo. Y esto es muy importante. En una misma comunidad pueden haber personas que están en ese dinamismo de cristificación, de ser otro Cristo, de pensar como Jesús, sentir como Jesús y amar como Jesús. Pero les pregunto, ¿todos en la misma casa están en el mismo dinamismo? ¿Todos están en el mismo dinamismo? No. Y ese era el caso de la suegra. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué te pasó? ¿Qué nos pasó en nuestra historia de amor? Le contaría ahí Jesús. En el poema que escribimos, el final nunca llegó. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió allí? Porque lo que están viviendo Andrés y Pedro, Simón, no le llega a la suegra. ¿Qué pasó? Hoy la primera lectura se las recomiendo. Hoy la verdad que las lecturas tienen mucha riqueza, como todos los domingos, pero de un modo particular con este enfoque. Una iglesia paralizada, una iglesia con fiebre, una iglesia que está en cama. ¿Y qué hace cuando alguien está enfermo? ¿Qué hace en la cama? Hay gente muy santa que ora y lo ofrece a Dios. Pero generalmente cuando tú estás enfermo en la cama, ¿qué haces? Ay, me duele aquí, me duele allá, tengo frío, no me tapo, me da calor, destápeme, tengo frío. ¿Sí o no? Y dígame cuando somos los hombres, ¿sí o no? Dios mío, es peor que un parto de trillizos. Tengo fiebre de un parto de trillizos, ¿verdad? Ahí las mujeres nos llevan una morena. Pero es interesante esto. Cuando alguien está enfermo, la queja. Cuando alguien está enfermo, ¿qué sucede? Ve todo negro. No, nunca va a cambiar. Y esto, atención, que nos puede pasar a todos, no personalmente, sino también grupos de enfermos. La primera lectura de hoy del libro de Job, mucha gente dice, hay que tener la paciencia de Job. Léete Job y después me hablas. Job tenía la vida resuelta. ¿Cómo inicia el libro de Job? Estaba todo en su lugar. Tenía su mujer, tenía las cabras, las vacas, tenía los hijos, todo estaba en orden. Pero ¿qué pasó? Pasan circunstancias en la vida y todo lo que había proyectado, trabajado, ¿qué sucede? Se le cae para abajo. Pero no es como las canciones de pa' abajo, pa' abajo. No, o sea, era para abajo por los golpes de la vida. Y entonces es allí donde Job empieza a comprender aquello que los filósofos colombianos dicen, que los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba, no son como yo creía. Y hoy en el capítulo 7, ¿de qué estamos hablando? Job dice la vida del hombre en la tierra.
es como la de un soldado, pero ojo, de los soldados que sí están en guerra, pues. Que están allí llevando trabajo, pasando penurias, como la vida de un jornalero que lo que está esperando es que le caiga algo. Es decir, es una vida con dificultades, una vida dura, con dureza. Pero dice, la vida es un soplo, los días pasan. Es decir, Job está experimentando el vacío de que lo que tenía se está cayendo. Y esto todos lo hemos vivido, pero no como un aviso negativo, sino como algo necesario en el proceso de ¿qué? De cristificación. Lo repetimos, proceso de cristificación, de ser otro Jesús. Porque allí, ¿qué le va a pasar a Job? El libro es larguísimo, pero se los puedo resumir brevemente. El hombre entra en crisis y llegan unos amigos. Pero ¿sabes qué hacen los amigos con Job? Le empiezan a decir, tú hiciste algo, o te hicieron algo, te montaron mal de ojo, a alguien le hiciste mal. Y se le pasan todo el bendito libro hinchándole la cabeza a Job. Les pregunto, ¿esos amigos llevaban a Jesús en el corazón? Y esa es la diferencia. Puedo tener amigos, pero si no están en Jesús, ojo, pilas. ¿Por qué? Porque te pueden hablar mucho, pero te pueden enfermar. Y es ahí donde viene el milagro del Señor, que en su momento le habla a Job directamente cara a cara, y empieza Job a soltar todo lo que tenía. ¿Y qué pasa? Cuando el enfermo se encuentra con Dios, cuando el enfermo se deja tocar por Dios, ocurre la transformación, ocurre la divinización, ocurre la cristificación. Lo repetimos, cristificación. Otro Cristo, capaz de pensar como Dios, capaz de amar como Dios, capaz de sentir como Él. Por eso hoy, al final del Evangelio, para luchar contra ese desaliento, contra esa desesperanza, tenemos que ponernos en guardia. Esta semana el Papa Francisco ha hablado de esto: déficit de esperanza. Un corazón enfermo, como la suegra de Pedro, que está quejándose y no actúa, se llega allí porque no se han puesto los remedios necesarios. ¿Y esos remedios en qué consisten? Dice hoy la palabra que ese Jesús que llegó a esa casa, curó la fiebre de la mujer, la tomó de la mano y la levantó. ¿Qué hacía Jesús en su día a día? Y se lo enseñó a sus discípulos. Levantarse temprano, irse a un lugar retirado. ¿Y qué hacía Jesús allí? Chatear en el grupo, mira, a meter cizaña, a criticar a todo el mundo, ¿no? A orar, ¿con quién? Con Satanás, a escucharle todas las cosas a Satanás. No, con Jesús, a escuchar a Dios, a escuchar su palabra. Cuando nos ponemos en ese dinamismo de escuchar, las cosas cambian. ¿Saben por qué? Porque como dice el Salmo de hoy, el Señor sana los corazones quebrantados. Cuando el corazón está quebrantado por alguna situación familiar, alguna situación en tu comunidad de fe, alguna situación personal, Él te sana el corazón. En ese diálogo, en el silencio, escuchando a Dios, Él venda las heridas. Cuando estamos con el Señor, Él tiende la mano, te tiende la mano. Cuando estamos con Él, Él, en medio de las humillaciones, nos levanta y nos sana. Pero esto no solamente ocurre a nivel personal, sino también, como dice el Papa Francisco, en grupos. Hay grupos que han perdido el deseo de un mundo nuevo. De hecho, nos pone hoy preguntas. El Papa Francisco dice: ¿deseo un mundo nuevo? ¿Deseo una parroquia nueva? ¿Deseo? ¿Qué deseas? ¿Estoy dispuesto a romper los compromisos con lo viejo? ¿O me sigo aferrando ahora? ¡Ah!
¿Qué más nos pregunta? Porque hoy el testimonio de muchos hombres y mujeres que están luchando por un cambio y una transformación en todos los ámbitos de la vida personal y social son un claro reflejo de que hay un déficit de esperanza. ¿Saben? Esa suegra, ¿cómo se traduce en el día a día de una comunidad de fe? Se traduce en un grupo cerrado en sus quejas y lamentos, añorando el pasado. Ay, cuando estaba, ¿verdad? Hay grupos que son así. Ay, cuando estaba Juan Pablo II, y es santo, genial. Pero ahora les pregunto, con el Papa Francisco, el Papa Francisco está haciendo unas cosas bellísimas. Pero eso también puede pasar aquí. Ay, Dios mío, ¿cuándo será que se irá? Y habrá un cambio de padre. Lástima que este acaba de llegar. Ojalá le dé un infarto. Bueno, uno no sabe. Yo voy a intentar portarme bien, porque hay gente joven que le dan infartos también. Pero, ojo, o sea, la cuestión es esa. O sea, cuando estoy en un dinamismo encerrado en mis cosas, eso es déficit de esperanza. Cuando has tirado la toalla y dices, aquí no hay forma de que esto cambie, déjate llevar como Job por los caminos. Porque Job, después de todo eso que vivió, ¿qué pasó? El Señor le restituyó eso y más. Le descubrió algo que no se imaginaba nunca en su vida. Te pregunto, ¿estás tú dispuesto a dejar que Dios haga también eso en tu vida? Para que desde esa oración y ese encuentro, ¿saben qué surge de allí? Una esperanza a toda prueba. Y dices, he pasado por el valle oscuro y de la mano del Señor me he levantado, ¿sí o no? Y Él me ha curado. He pasado por las dificultades y Él en mi humillación me ha levantado para que yo pueda proclamar su palabra. Porque así termina hoy el Evangelio. Jesús va a predicar a todos los hombres y mujeres que están también como Job sin esperanza, a tantos grupos también de personas que han perdido la esperanza en que las cosas pueden ser mejor y continúan aferrados a lo viejo. Que el Señor nos conceda hoy una escucha a su Espíritu y que nos encienda el corazón para proclamar su palabra. ¿Sí o no? ¿Te vas a dejar transformar por el Señor? ¿Te vas a dejar divinizar por el Padre? ¿Te vas a dejar divinizar por el Espíritu Santo? ¿Vas a recibir a Jesús para dejarte cristificar? Aplausos al Señor, que te ama tanto, que no espera menos de ti. Él lo espera todo, porque Él lo da todo. Él espera todo de ti, porque se da del todo hoy a ti, con su palabra y con su cuerpo y su sangre.